El 7 de septiembre de 1998, en Hythe, una localidad situada en el condado de Gran Manchester, en Inglaterra. La gente conocerían que el médico, del que tanto le confiaban sus familiares, era el mayor asesino serial de la historia. Esto es Suceso Criminal. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Bestwood de la ciudad de Nottingham, en Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones y Vera Brittan, quien era muy protectora y mimaba mucho a Harold Shipman. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela, sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, quien padecía de cáncer pulmonar. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico. Hasta que murió de cáncer de pulmón cuando Shipman tenía 17 años. Tras el paso de 4 años, el 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primrose Mayax Tebby, una joven muy reservada con la que tuvo 4 hijos. Por todo lo que vivió Shipman con su madre, decidió estudiar medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en el pueblo de Pontefract, del condado de Yorkshire Oeste, y en 1974, obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormered en la localidad de Tadmeden, al oeste del condado de Yorkshire. En 1975, fue capturado falsificando prescripciones de petidina, un fármaco analgésico que actúa como depresor del sistema nervioso central y se utiliza para aliviar el dolor de intensidad media o alta, razón por la cual Shipman se hizo adicto a dicho fármaco. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas. Justamente, a partir de 1975, Harold Shipman comenzó su oleada de asesinatos. Su primera víctima fue Eva Lyons, una señora mayor que murió de manera inesperada. Paro cardiorrespiratorio, escribió el propio Shipman en el certificado de defunción. Paro, que él mismo había provocado por la sobredosis de morfina que le había inyectado. Desde ese instante, los asesinatos de Shipman iban sucediendo de forma paulatina, debido a que no quería levantar sospechas. Siempre seguía el mismo modus operandi, elegía a enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importarle el grado de dolencia. Harold Shipman acudía a los domicilios de sus pacientes y les administraba una potente dosis de morfina, el mismo fármaco que usaron por última vez con su madre. Las visitas de Shipman se producían cuando el paciente estaba solo en casa, para así no dejar testigos. Shipman continuó trabajando como médico en Hythe durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica, siendo tratado como un miembro respetado dentro de la comunidad. En marzo de 1998, la médica Linda Reynolds, que trabajaba justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el forense de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular destacaba el gran número de cremaciones realizadas de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres ancianas. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo, en primera instancia, suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. El 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación y la eventual detención de Shipman, mató a 3 personas más. La última fue Kathleen Grandi, una anciana exalcaldesa de Hythe. El 24 de junio de 1998, murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. Además creó un acta de sucesión donde decía que había dejado toda su herencia al médico Harold Shipman. Sin embargo, esta acta fue redactada con una máquina de escribir, y la señora Grandi no usaba máquina de escribir, solo escribía a mano. La hija de Kathleen Grandi, la abogada Angela Goodraff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess,
le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, de 386,000 libras esterlinas, a Harold Shipman. Angela Woodruff denunció el hecho en la policía. Es por ello que el cuerpo de Grandi fue exhumado y examinado y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. El juicio de Shipman comenzó el 5 de octubre de 1999. Shipman fue procesado por las muertes de 15 pacientes, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero de 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blanket aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero de 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grandi, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield el 13 de enero de 2004, en vísperas de sus 58 años de edad. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. La policía estimó que podría haber matado hasta 218 pacientes entre 1970 y 1998, convirtiéndolo en el mayor asesino serial con mayor cantidad de víctimas confirmadas en la historia de la humanidad. Pero, se cree que pudo haber acabado con la vida de 250 pacientes. En el 2005, se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10,000 libras esterlinas que habían sido encontradas en su garaje en 1998, y en marzo de 2005, Primrose Shipman, esposa de Harold Shipman, presionó para que le sean devueltas. La policía escribió a las familias de las víctimas de Shipman para que las identificaran. La investigación terminó devolviendo 66 piezas a Primrose Shipman, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de la subasta fueron donados a la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Tameside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las familias afectadas fue un anillo que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria a las víctimas de Shipman, llamado el Jardín de la Tranquilidad, fue abierto en Hyde Park el 30 de julio de 2005. A principios de 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una indemnización por la pérdida de sus familiares. En septiembre de 2009, se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena de prisión iban a ser subastadas, pero tras las denuncias de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. Da pulgar arriba, comenta y comparte este contenido con todos tus conocidos. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otro caso de Suceso Criminal.